Muy buenos días con todos. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a tener un conversatorio sobre un tema muy importante que está aquejando hoy en día a la industria, que es el tema de abandono de pozos de petróleo. Vamos a enfocarnos básicamente en las estrategias para el abandono de los pozos petroleros. Para este conversatorio tenemos como invitados a Vicente Oscar Lerena y a Germán Olaiz. Vicente es ingeniero químico de la Universidad de San Juan, ingeniero en producción de petróleo como posgrado, y en la Universidad de Buenos Aires. Más de 40 años de experiencia en la industria de petróleo y gas natural como especialista en perforación, completación y abandono de pozos en Argentina y Venezuela. Laboró para YPF, Occidental Development and Exploration, Repsol, YPF, Astra Caps Argentina, Quetzal, Grecoil, American Petrobras, Argentina S.A., EP Energy S.A. y Sur S.A. y actualmente es consultor en Hothead Services. Asumió cargos de supervisión, company man, ingeniero de perforación y completación, gerenciamiento de perforación y workover y líder de ingeniería de abandono de pozos. Actualmente consultor e instructor en perforación, workover y abandono de pozos. Bienvenido, Vicente. Por otro lado, tenemos aquí a Germán Olaiz, que es ingeniero de petróleos, egresado de la Universidad Nacional del Cuyo, con 16 años de experiencia en la industria del petróleo y gas natural. Laboró como Well Completion Engineer en Weatherford y en YPF ha ocupado cargos de ingeniero en terminación y workover en ejecución, ingeniero de planificación en perforación y workover, así como jefe de operaciones de abandono en la región oeste de Argentina. Actualmente se desempeña como ingeniero de aseguramiento de workover, ejecutando intervenciones de recomposición de barreras y puesta en seguridad bajo el programa de WIMS de YPF. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Me alegro. todo bien por acá. Bueno, gracias por su tiempo y por formar parte de este grupo que va a permitir que el día de hoy podamos tener este conversatorio tan importante. Los temas que vamos a tratar en el conversatorio que se van a ir abordando en el desarrollo de la presentación son desafíos en la gestión de la integridad de pozos en el ciclo de vida del activo, estrategias técnicas para afrontar la realidad operativa de los abandonos de pozos, desafíos en la planificación de proyectos de abandonos de pozos, el alcance del impacto socioambiental del abandono de pozos y aspectos de legitimidad para la industria. Y finalmente vamos a ver la gestión de riesgos en modo barreras en el abandono de pozos a través de la metodología Bowtie. Bien, estos son los puntos que vamos a ir abordando y vamos a ir pasando a los slides para poder conversar respecto a estos temas. Yo creo que una de las cosas muy importantes de las que siempre hablamos cuando hablamos de abandono de pozo es que no solamente debemos de pensar en el abandono per se, porque ya es la etapa final del ciclo de vida del activo, sino que hay que pensar en todo el proceso de gestión del activo, desde que hacemos la perforación. Y creo que para esto, Vicente, tú nos puedes dar un poco más de alcance. Coméntanos, por favor. Sí, es así. eh, es importantísimo que se cuide la integridad de los pozos desde el inicio. O sea, en la planificación y el diseño ya no es como era antes, que lo único que se consideraba en el asentamiento de los casing era el programa operativo o la seguridad operativa del pozo. Ya hay que incluir en el diseño el abandono de pozos. Los casing deben estar ubicados en lugar estratégico para la operación, pero también deben considerar la protección de los acuíferos. O sea, nosotros estamos impactando un pozo ya con la perforación propiamente dicha y necesitamos en el proceso de la construcción del pozo no impactar la acuífera y en toda la vida útil que esa acuífera esté protegida. Por lo tanto, consideramos que la integridad de los pozos tiene ese recorrido y ahí hemos remarcado un poco la intervención o reparación de pozos que en un pozo se lo interviene y se lo repara muchas veces y hay que aprovechar esa intervención y reparación para monitorear los casing. Entonces no nos generarían nada más que el costo del servicio.
Estábamos viendo ayer con Germán las acumuladas que tienen los Prosos, depende de cada yacimiento, pero hay acumuladas de 20, 30, 50, 1000 metros cúbicos, 100.000 metros cúbicos en toda la producción del pozo. Y el, el tener el control es un costo ínfimo. Eso es lo que les puedo decir. Así, cuando llegamos al abandono, tenemos un pozo íntegro, y se puede hacer un abandono cumpliendo con toda la legislación vigente y colocar barreras sustentables. Efectivamente, Vicente. De hecho, muchos de los comentarios que tenemos a través del newsletter de INWL, Abandono de Pozos, es que tenemos esa problemática, no solamente durante el proceso de producción del pozo, sino durante las intervenciones. Claro está que muchas veces y anteriormente no se consideraba correctamente esos sellos que debíamos de tener detrás del casing para proteger, más aún aquellos pozos, bueno, aquellos pozos antiguos donde tú te vas a dar cuenta donde prácticamente a superficie el casing está totalmente descubierto. Una problemática con la que hoy en día se convive, más aún con aquellos pozos a los cuales se le llaman pozos huérfanos, pozos que hoy se convierten en pasivos ambientales. Germán, ¿tienes algo que comentarnos referente al ciclo de vida del pozo? Porque esto es algo que realmente lo vivimos desde la planificación, como dice Vicente, la perforación, la completación y la parte productiva, porque también hay que cuidar el tema de la integridad del casing durante la producción y las intervenciones, porque si no nos llega el abandono de pozo en un mal estado. Sí, yo, mi parte de la experiencia en reparaciones y intervenciones de pozo y de las cosas que uno siempre ve. Bueno, siempre me acuerdo de una frase que dijo la primera persona que me introdujo en el mundo este del abandono y me dijo, bueno, dice, dice, el día que abandones un pozo tenés que hacer tu casa arriba, dice, hace cuenta eso, dice. El resto creo que, bueno, el resto creo que es pura física y pura aplicación, ¿no? Porque en realidad el desafío más grande creo que está creo que en los pozos justamente tiene que durar toda la vida y una tiene que ser para toda la vida. Entonces, la última oportunidad que tenemos para hacer las cosas bien. Así que, bueno, y nada, yo a todo lo que estaban mencionando, me parece muy importante la parte del medio de esto que dice del ciclo que está marcado, en donde los distintos a ver, modelos de gestión de los yacimientos tienen la oportunidad de hacer el mantenimiento de justamente del pozo en una fase que está en permanente monitoreo, que puede ser WIMS o puede ser el programa que sea, ¿no? Entonces creo que es un punto importante para ir detectando alguna falencia o algún punto a mejorar, ¿no? En la integridad del pozo. Perfecto, Así que Germán. De bueno, hecho, me quedo con sí, esa sí. frase tuya, que es la que te dejaron, y es el mejor concepto de confiabilidad del trabajo que hacemos, ¿no? Si está bien abandonado, deberías de montar tu casa encima del pozo. Me quedo con Sí. eso porque realmente es un reflejo de lo que tendríamos que estar esperando, de que ese sello correcto se pueda dar para poder tener una industria sostenible, porque sabemos de que los efectos o las consecuencias de hacer un mal trabajo repercuten no solamente a temas de comunidad, al ambiente, a las personas, sino también a la misma organización y a la industria en general. Bien, veamos qué es lo que tenemos Sí, aquí a través de la luz. Juan Adelante, Manuel, Vicente. en adición a lo que dice Germán, Sí, hay una resolución acá en la Argentina que dice de que esa resolución fue dictada en el 96 y cualquier abandono que se produzca después del 96, el radio de seguridad es cero. Un poco es lo que mencionaban Andrés, Germán. buenísimo. Y si es anterior al 96, donde la legislación no era profunda, tenía que tener un radio de seguridad para que tener la posibilidad de poder entrar con un cold tubing o con algún equipamiento. Eso quería resaltar. Muy bien, Vicente. Y de hecho, qué bueno, porque de esta manera la legislación
en Argentina va de la mano con lo esperado dentro de la parte técnica a nivel de la organización, ¿no? Oye, cero, el radio de seguridad debe ser cero, correcto. Bien, ¿qué nos pueden comentar sobre la visualización de datos a nivel de del gerenciamiento de los campus? Esto yo a ver, cómo lo veo? O sea, yo me siento joven, si bien tengo, me siento un fanático de las nuevas tecnologías. Y una cosa que a mí me parece importante hablar de esto, estos datos son datos públicos, así que no sean problemas. Yo si viene tachado los nombres, o sea, son datos que uno puede acceder. La industria petrolera tiene todos los datos de esto de manera pública, así que cada uno en sus páginas de gobierno encuentra lo que es el capítulo cuarto, que básicamente es el estado de cada uno de los pozos que tiene perforada cada compañía operadora. A mí me pareció importante mostrar esto y creo que también es un punto que se va a desarrollar más adelante, es el tema de poder visualizar los datos, ¿no? Nosotros sabemos que la industria petrolera arrancó fuerte hace 100 años y donde no había tecnologías de análisis de datos con las que contamos hoy. Entonces hoy con un simple programita podemos generar tableros en donde podamos identificar zonas y demás. Y de hecho, o sea, el ejemplo del cuadro de la izquierda es un tablero donde uno puede ver el estado de cada pozo y en qué actividad se encuentra actualmente, eh, la posición en un mapa y demás. Y lo que tenemos a la derecha es que fácilmente nosotros podemos agregarle variables o estados que también nos permiten una mejor planificación al momento de hacer un plan de abandono, ¿no? O sea que uno puede identificar zonas en donde necesita más plan de abandono o donde necesita eh, mayor énfasis, ¿no? O sea que ese es el punto de que hoy con la analítica de datos nos puede dar una mano a mejorar la planificación y a visualizar de manera muy rápida, que creo que eso es importante, ¿no? Sí, 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 maravilloso. De hecho, hace unos días charlaba con uno de los líderes de una organización en el sur de Argentina y tienen un proyecto sumamente interesante de monitoreo con drones. Y justamente es para tener esta visualización holística de cómo poder luego, en base a esa data y también a la verificación en campo, poder checar, por ejemplo, la integridad, el estado de la integridad de los cabezales si los hubiera, para tener esa jerarquía, ¿no? Y también dónde se encuentran, dependiendo de la zona, el impacto, etcétera. Así que es muy bueno esto. Bien, gracias, Germán. ¿Qué podríamos charlar hoy sobre el escenario actual, la realidad actual? Porque de hecho es algo que no nos pega solamente en este caso a Argentina, sino que es una realidad transversal, yo diría en gran parte del mundo, pero centrémonos en Latinoamérica. Es una problemática que se da en todos los países donde tenemos actividad petrolera. Bueno, Cuéntanos, yo por en favor. realidad, sí, acá Vicente tiene más experiencia en esto, pero este simple gráfico, el primer dato que creo que tenemos que llevarnos de acá, eh, pusimos el ejemplo Argentina, pero creo que se repite en Latinoamérica de manera, o sea, es un espejo de esto. Sí, Pusimos un ejemplo muy rápido, la cantidad de pozos que hay perforados en Argentina, son 82.000 pozos, 83.000 pozos, si uno lo actualiza quizás al día de hoy. Eh, Y un dato que no es no menor es que o sea, el 40% de esos pozos están activos y el 40% de los pozos casi están inactivos. O sea, quiere decir que tenemos un parque de pozos interesante en un estado de deterioro, ¿no? De avance, deterioro. Y si uno considera la tasa de perforación que se tiene en el mundo, porque en realidad, como les dije, esto es un reflejo, siempre la tasa de perforación es más alta que la tasa de abandono. Entonces es una bolsa o un backlog de pozo que cada vez va creciendo más. De ahí creo que es lo que, por lo menos en mi caso, me moviliza a difundir esto del tema del abandono y la importancia que tiene el abandono, ¿no? Porque o sea, es una industria que todos queremos y que es muy buena, que nos da un desarrollo económico, pero tiene que estar contemplado también esto, ¿no? El cuidado y el impacto que dejamos. exacto. Eso es parte de la sostenibilidad de la industria. Lo que dijiste, Germán, referente a esa brecha, ese backlog que existe entre la tasa de perforación y abandono, es una muestra muy grande de la problemática de la industria. El gran problema es que muchas veces esto no se ve
no se resalta hasta que algo pasa, hasta que un impacto ambiental o social ocurre. Y lamentablemente ahí ya es un poco tarde porque no solamente la afección al medio ambiente, a las personas, a las comunidades, sino que también a la industria y a las propias organizaciones comienza a generarse ese daño, ¿no? Y es algo importante porque, por ejemplo, muchas veces en las organizaciones y en los países, a nivel legislativo, bueno, el pozo ya está abandonado, pero ¿qué hay del monitoreo post-abandono? ¿Qué hay de las compañías que dejan los lotes y que probablemente ya al transcurrir el tiempo, mucho tiempo, esas compañías muchas veces desaparecen a nivel organizacional? Luego nos quedamos con esto como pasivos que finalmente pueden ser asumidos, ya sea por el gobierno, por las siguientes compañías que adquieran los lotes. Pero es una problemática que afecta a la industria en general. Así que es muy bueno lo que has mencionado, Germán. Gracias por dar esa referencia de ese gap, de esa brecha que existe. Bueno, ¿qué podemos hablar de las estadísticas, Vicente, Germán? Bueno, un poco lo que decía Germán, ¿no? Que el estado inactivo es el 40%. Y acá hay una cosa importante para decir. Los abandonos temporarios que teóricamente estarían hechos para preservar los pozos, ¿no? Porque el abandono temporario es colocar una barrera sobre la zona de flujo, una barrera permanente y nada más, colocar un fluido no corrosivo encima y monitorear el casing con frecuencia. Hay frecuencias de 2, 3 años, monitorear presiones y sin embargo, fíjense la poca cantidad de abandonos temporarios que hay y contrasta la cantidad de inactivos con la de abandonos temporarios. ¿Esto qué nos estás diciendo? De que los pozos inactivos por lo general están descuidados. Los tiene a lo mejor en la casilla de los reservoristas en estudio y no se los toca, por lo general el pozo más protegido es el que está en producción, el que está inyectando. El pozo que está sin inactivo deja de tener, por ejemplo, si es un pozo inyector, deja de tener aditivos para la corrosión, para la incrustación y los sulfatos reductores se comen la cañería. Entonces, este es un gran tema. El pozo inactivo, si está inactivo, tiene que tener un plazo. En las legislaciones existentes acá hay un plazo, pero normalmente no se cumplen. No se cumplen los plazos porque te dice que si un pozo es inactivo, tenés que activarlo o abandonarlo temporalmente o definitivamente. Normalmente ocurre esto en los campos maduros y en menor grado los pozos nuevos, ¿no? Pero nos encontramos con estados inactivos desde que entró en el estado inactivo de 40, 50, 60 años. ¿Qué podemos encontrar de ese pozo cuando vamos a reactivarlo, si es que se lo reactiva, o cuando lo vamos a abandonar? Y esa es la realidad de lo que está pasando. Vamos, como decía Gustavo, Germán, cuando entramos a un pozo nos encontramos con cualquier cosa. Y muchas veces no podemos colocar las barreras que se exigen, ¿no? Ese es más o menos el Así es. concepto de esto, de esta estadística. Ahora, Vicente, yo quería reflexionar rápidamente de que no solamente es un papel o sea, en la industria, no solamente es un papel de las organizaciones productoras, de las compañías productoras de petróleo, sino también juega un papel muy importante la entidad gubernamental, desde la firma de los contratos, entender, como tú dices, ¿no? Oye, efectivamente, un pozo productor obviamente va a tener una serie de inversiones, de mantenimiento, etcétera. Pero ¿qué pasa con aquellos pozos que van a quedar inactivos o están temporalmente abandonados, listos para abandonar? Debería de haber o debería de existir mucha claridad en cuanto al tema financiero para este tipo de problemáticas. Y desde el otro lado técnico,
la parte gubernamental desde las entidades fiscalizadoras, como mencionas, no, bueno, es lo que se debería hacer, pero no se está haciendo. Entonces, tiene que haber también ese conocimiento técnico por parte de la entidad fiscalizadora para poder tener una mejor fiscalización, no solamente en nivel de plazo, sino a nivel técnico de cómo es que se va a hacer esos abandonos, cómo se van a aprobar los proyectos de abandono, si es que hay alguna observación específica a nivel técnico. Lo digo porque es una de las oportunidades de mejora que se pueden ver en muchos países, ¿no? Sí, eso que estás mencionando, y lo mencionaste vos en una presentación, no solo es el pozo, sino también lo que te encontrás de que la vegetación crece, los caminos, si están en una zona tropical, después no podés ingresar, tenés que hacer nuevos caminos, tenés que hacer un estudio de impacto ambiental para abrir caminos. Y inclusive los accesos a los pozos, aunque sea una zona árida, se dejan de mantener, la locación se destruye, entonces es un problema. Y el tema también que no lo mencioné, el tema de que en los cambios de concesiones, que ahora está potenciado acá en la Argentina, trasladan los pasivos a un nuevo operador y si no al Estado Nacional. Exacto. Entonces, hay exigencias en las regulaciones de que antes de que se esté por terminar la concesión, 4 años antes, vos deberías demostrar por qué no querés abandonar un pozo que está inactivo. Y tampoco se cumple. Así es, así es. Y es un poco preocupante porque las organizaciones que van adquiriendo lotes, tanto con activos como con pasivos, muchas veces no se cuenta con la información técnica, o porque no se transfirió o porque no hay. Entonces, es muy complicado para una organización petrolera adquirir un lote con una serie de pozos activos, pero con una serie de pasivos que de repente no tengo una dimensión clara de la necesidad técnica y de inversión o de gasto que voy a tener para poder cumplir con lo estipulado entre mi contrato y con la entidad gubernamental. Es una preocupación que seguramente la vamos a poder desarrollar un poco más durante el proceso del curso que vamos a mencionar más adelante. Bueno, tenemos aquí estas matrices de riesgo que son muy importantes de las que veníamos conversando anteriormente. Vicente, ¿nos puedes comentar un poco más, por favor? Sí, esta es una matriz de riesgo, que mide la exposición y la probabilidad y la consecuencia, ¿no? Este, un poco está diagramada para el nivel de difusión, ¿no es cierto? ¿Qué nivel de difusión tiene? ¿Qué afectación al medio ambiente? También a las propiedades y a las personas. Esto se hace, esta matriz se hizo en la empresa que yo antes trabajaba, un poco para ver la criticidad de los pozos y rankear y armar un plan en función de esa criticidad. Eh, este, para lo cual hubo que hacer relevamientos, inclusive si no se ve bien bueno, pero te da el número de pozos críticos, medianamente críticos y menor, ¿no? Moderado y menor. Sí, Pero bueno, sirve para eso, para armar un plan de abandono y en función del ranking. sí, Ir a los más complicados, este, y esto nace de un relevamiento de pozo, ¿no? Hay que hacer lo que decían vos, creo, ¿no? Un relevamiento de pozo y ver en qué situación está la superficie, en qué situación está la integridad de los cabezales, pozos que no tienen cabezales o pozos que están en una zona urbana y la gente extrae algo de gasolina para sus necesidades. sí. Pero bueno, Ahora vamos a ver algo es de un... eso, pero es interesante cómo
Y lo digo porque muchas veces se aborda el concepto de abandono de pozos, por eso hablamos de estrategias de abandono de pozos, desde el Bueno, punto meramente técnico. Y no es solamente un tema técnico, la parte técnica va a ayudar a la confiabilidad de estos conceptos que estamos hablando. Cómo es que no solamente el cuidado al medio ambiente, personas, propiedades, sino también el cuidado de la reputación organizacional puede tener un impacto muy fuerte y eso es algo que se visualiza también aquí en la tabla, ¿no? Buenísimo, muy bien. Aquí tenemos algo muy interesante que nos gustaría comentar también, Vicente, Germán. Esto es muy rápido, en realidad vuelvo a lo mismo que decía, contemplando las nuevas tecnologías y demás. Uno teniendo en cuenta los relevamientos que dijo Vicente y demás, puede fácilmente identificar el nivel de riesgo que tiene. Y si uno tiene por ahí la posibilidad de tener recursos, también dimensionar el costo que sería eso, ¿no? ¿Cuánto saldría bajar ese riesgo? Entonces, este es un tablero que en realidad eh, puede llegar a decir, bueno, bajar el riesgo vale tanta plata, entonces sabes un plan de inversión rápidamente cuánto necesitarías con un costo de pozo tipo, ¿no? Claro, Y lo otro es a ver, le vuelvo a repetir, las nuevas interfaces que tenemos que muestran tableros y demás, nos pueden dar el nivel de riesgo con el gráfico tipo burbuja como el que tenemos en la derecha, sí, donde básicamente dice, bueno, ahí tenés, tu verde es un riesgo moderado, tu verde más claro o el rojo que estás en condición más complicada. Eh, Esto es algo que se aplicó en Argentina, entiendo que se aplica en muchos lugares del mundo. Muchas veces se desarrollaron software a medida para hacer esto y hoy básicamente o sea, esto es una corrida que cualquiera de nosotros la puede hacer en un Power BI. Así que es una herramienta muy potente y como les dije siempre, si nosotros podemos visualizar y saber qué tamaño es el elefante, podemos saber también cómo diseñar un plan, ¿no? Para atacar. Nada más que eso. sí, gracias. De hecho, Germán, en muchos lugares se hace y en muchos lugares ni idea de esto. A lo que voy es de que tenemos que compartir esas experiencias porque en muchos lugares, muchos países, muchas organizaciones donde no se hace esto. ¿Y por qué no se hace? Porque no es parte de la gestión integral de la organización, de los campos. Esto a veces se ve solamente que, bueno, vamos a hacer la campaña de abandono de pozos. ¿Qué acciones tenemos que hacer para esto? Y no es parte de un sistema incorporado dentro de la organización. Lo menciono ¿por qué? Porque el monitoreo es dinámico. Hoy esta burbuja verde puede cambiar en un estado rojo, puede ser, es dinámico. Entonces, por eso que hablábamos sobre la verificación, el monitoreo constante, porque puede cambiar las condiciones del pozo. Esta verificación de data es lo mismo si hablamos de downhole, el hecho de no tener la intención o la estrategia de hacer un monitoreo constante de la integridad de los casing. Porque obviamente igual, eso es dinámico y puede cambiar, y de hecho he visto pozos incluso por ciertas afectaciones como las que mencionó Vicente, que en 2 o 3 años perdieron integridad completa en cierta sección del casing y eso generó inversiones muy grandes a la organización para poder recuperar el pozo. Y muchas veces se recuperan y otras veces seguramente que no, que nos puede llevar de repente a hacer un trabajo de reentry, etcétera, con inversiones mucho más grandes. Bien, tenemos aquí criterios para definir el pozo tipo. ¿Nos podrías comentar, por favor? sí, mira, voy a iniciar esto con una consulta que a veces nos hacen, ¿no? A los que operamos. ¿Cuánto sale un pozo, un abandono? Y mira, habría que verlo, habría que analizar. No, 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 dame un valor así aproximado, un promedio. Eh, yo si a nosotros nos dicen perforar un pozo en tal zona, este, puedo dar un valor casi exacto de lo que puede llegar a salir. En un abandono hay una incertidumbre grandísima. ¿Por qué? Porque no sabemos las integridades de los pozos, no las conocemos. Entonces, este criterio de definir un pozo tipo que va en función de la severidad, tenemos el abandono normal, que es un pozo que tiene integridad, que las acuíferas están protegidas, entonces
se limitan nada más, y tenemos buen sello de adherencia, o sea, una barrera anular, se limita el abandono normal a hacer los tapones por dentro del caño. Y así se va aumentando la severidad. Tenemos el caso de que tenemos rotura de casing, entonces hay que reparar la rotura del casing, además de colocar las barreras que exige la norma. Y después podemos tener el acuífero sin proteger. Eh, Lamentablemente hace muchos años que se perforaba y como dijimos en un inicio, lo que más interesaba era el, el tema técnico operativo, pero nunca se pensaba en que el zapato del casing tenía que estar tapando la acuífera. A pesar de que hay legislaciones viejísimas donde dice, vos vas a entrar a un pozo, cuidame el acuífero. Pero bueno, y después tenemos cuando tenemos que cementar el acuífero o generar barreras para que el acuífero no se impacte y cementar roturas. Y bueno, tenemos el caso 5 que es el más severo, que es cuando por problemas mecánicos de integridad de casing no podemos avanzar, no podemos llegar a la zona de flujo, o sea, los punzados, y tenemos que generar una barrera anular aparte de todas las barreras que nos pide la legislación. O sea, en ese sentido, ahora, ustedes preguntarán, che, y si tenemos información, bueno, de los acuíferos hay datos en todas las zonas. Hay una zona acá en la Argentina donde se ha hecho un estudio hidrogeológico y se ha hecho un mapa donde está la cota del acuífero que hay que proteger. En otros lugares, que el acuífero alimenta a una población, se sabe bien cuáles son los- las profundidades. Es una formación y se sabe la profundidad. ¿Cómo sabemos la integridad? Y bueno, eso es un poco difícil de determinar. eh, lo puedo determinar cuando entré al pozo, pero no lo puedo determinar antes. Sí lo puedo determinar antes solo con información del yacimiento, antecedentes del yacimiento, características, si hay sulfídrico, si hay anhidro carbónico. Ahí sí puedo asumir de que en un pozo que estuvo 20 años inactivo y no se lo tocó, lo más probable es que me encuentre con un pozo con falta de integridad. De esa manera, con este criterio de definir un pozo tipo y los que les mencionaba, se puede planificar en la estrategia de un plan de abandono. No sé si Efectivamente. Germán quiere decir algo o complementar. No, no, está bien, está perfecto. O sea, Sí. creo que es tener una aproximación es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Es un pozo tipo estándar, igual es algo que en realidad solamente es como para saber planificación, ¿no? De un plan. Así que, Claro. Sí, sin información es complicado, ¿no? Decir cuánto me va a costar un pozo de estos. Y el gran problema es que muchos pozos en estado de abandono temporal se convierten en pozos olvidados. Entonces, luego cuando tenemos que hacer pues, el proyecto de abandonos, no tenemos una data clara para poder cuantificar el costo y se nos puede disparar tremendamente los costos. Ok, aquí tenemos algo muy importante dentro de la planificación. Creo que Germán, tú nos puedes comentar esto. sí, 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 en realidad va de la mano de lo anterior. Lo anterior está más aplicado al subsuelo, pero esto, por ahí la experiencia de los armados de planes y demás de un plan de abandono, un ejercicio muy bueno es hacer un listado de pozos y, bueno, analizar varias variables de superficie y demás, pero básicamente es agrupar, ver qué tipo de intervención para encarar ese pozo, ¿no? Entonces eso nos hace en la planificación de recursos hasta comparamos, ¿no? El plan. Entonces hay como cuatro tipos de intervenciones que son una inglés muy simple,
otras son con algún rig less usando CTU o algún otro equipo. Después tenemos otro paquete que se pueden hacer con torre simple, o sea que solamente hay que remover algún tubing que tenga el pozo o alguna rotura de casing que haya que reparar. Y después tenemos algunas más complejas que son con equipo de torre que requieren control de pozo y demás, pesca de instalación para alcanzar una profundidad originar sello y demás. Entonces, este tipo de intervención nos ayuda mucho, o sea, la planificación nos ayuda mucho más que todo en el impacto total que es los costos, ¿no? del abandono. Entonces, este grupo, como digo, poder agrupar así el paquete de pozos que tenemos para abandonar, nos da una muy buena herramienta para planificar recursos. Buenísimo. Esta es una experiencia, ¿no? O sea, son las experiencias que Sí, que sí, hemos sí. tenido que creo que mejor han funcionado. Efectivamente, Germán. Efectivamente, hay situaciones muy complejas en las cuales, como dices, hay que usar una torre para de repente hacer rotar, para rotar, para poner peso, porque tenemos colapsos en los casing, pérdida de integridad, etcétera. La verdad es que eso, como dices, se te disparan los costos de abandono, ¿no? Bien. ¿Qué nos puedes comentar referente al tema de las barreras, que es un tema que vamos a entrar más en profundidad en un momento? Bueno, este slide muestra, muestra el ciclo de vida del pozo. Es más o menos lo que hemos venido hablando, ¿no? Si nosotros hacemos verificaciones, monitoreo, lo reportamos, lo que encontremos en el monitoreo y lo ponemos este, en un sistema, se pueden acceder a los riesgos y a las matrices de criticidad. Es un poquito lo que estamos, y participan todos, participan el ingeniero de diseño, el ingeniero, digo ingeniero, el técnico, me gusta más decir técnico que ingeniero, que está en el desarrollo de la actividad y, y bueno, y todas las barreras que estén cumpliendo, que se estén cumpliendo, o alguna barrera que no se esté cumpliendo y que de qué manera, si tenemos todo el monitoreo y el reporte, podemos corregir las barreras. Esto es un poco de lo que hemos venido diciendo. Bien. Esto es bastante interesante, o sea, va de la mano también de lo que estábamos mencionando antes, y creo que también esto es en realidad la punta de un ovillo que hay un camino por recorrer de esto, ¿no? Hoy, aparte de las normas internacionales que indican de las características y que tiene que tener una barrera, hoy se está hablando mucho de qué posición tiene que tener esa barrera. Entonces, bueno, básicamente, o sea, siempre sabemos que la barrera tiene que estar siempre frente a una formación competente, pero bueno, hoy hay ámbitos de discusión que se están dando por suerte a nivel mundial en donde dice cuál óptimo sería la profundidad óptima para colocar la primera y segunda barrera. Abandonamos dos gráficos, pero asegúrate que tus barreras o tus sellos transversales estén frente a una formación, como dije, es la última vez que tenés la oportunidad de hacer las cosas bien, o sea que eh, es ese punto, o sea que está bueno que se empiece a hablar de estas cosas, ¿no? De justamente de posiciones y demás que antes por ahí estábamos muy enfocados en la calidad y no en la posición. Me voy a quedar con ese mensaje, Germán. Es la última vez que podemos hacer las cosas bien. Porque luego igual vas a tener que hacerlas bien, pero te va a costar muchísimo, con mucha Sí, repercusión económica y exacto, un concepto de reputación organizacional muy fuerte frente a tus stakeholders, gobierno, entidades fiscalizadoras, entidades de exacto, contratos, comunidad, organizaciones sin fines de lucro, etcétera, etcétera. Ok, acá exacto. tenemos algo más para charlar sobre el tema de integridad. Sí, 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 es a ver,
Esto básicamente es para verlo muy rápido. En realidad, yo creo que no soy el especialista, pero sí la curiosidad por ahí nos lleva siempre a buscar la mejor forma de buscar la solución a los abandonos. Y hoy en día, por suerte, hay tecnologías que están avanzando para justamente darnos herramientas en la planificación y darnos datos, ¿no? Que es lo que más interesa para hacer una buena planificación de un abandono. Nada más puse estas dos herramientas, en realidad las dos he tenido la oportunidad de correrlas, por así decirlo. Pero uno básicamente es por ultrasonido, que en realidad te determina la integridad de las cañerías creo que por la misma técnica te puede también dar movimiento fluido, que es algo muy importante por ahí cuando tenemos muchas cañerías. Y la otra es por eh, entiendo que son por ruido, o sea, lo que está midiendo la derecha inferior sería la herramienta, mide lo que es ruidos espectrales. Se hace con una fibra óptica y también permite ver el movimiento fluido. Dos cosas importantes para identificar al momento de nosotros generar una barrera, ¿no? Y un sello impermeable. Así que creo que las nuevas tecnologías también nos están ayudando. Son muy incipientes, pero creo que a medida que esta actividad se haga más grande, cada vez va a haber más nuevas tecnologías. Así es. ¿No? De la mano también de las nuevas tecnologías, como digo, aparecen las herramientas hechizas o las herramientas para poder recuperar instalaciones. Muchas veces, o sea, esos quedan con instalaciones y esa instalación se deteriora y esta herramienta, o sea, una herramienta de limpieza mecánica interior, poder hacer cortes y recuperación, da los resultados, es una herramienta que usa mucho. eh, y bueno, como digo, o sea, esto no es la herramienta en sí lo que quiero mostrar, sino que lo que digo es que las nuevas ideas están llevando a que podamos hacer mejor las cosas a un costo más accesible. También esta es la idea de compartir y de charlar esto, ¿no? Probablemente que algo que sea muy, no disruptivo, pero sí que pueda sonar o hacer ruido, el concepto de hechizo, ¿no? Una de las cosas con la que nos encontramos en las intervenciones de pozos para abandono es eso, nos encontramos con cosas muy inesperadas, cosa que no pasa en un workover, en una intervención normal, porque tú le estás dando seguimiento al historial del pozo, a los registros que vas haciendo, pero muchas veces sí toca y no tienes muchas veces las herramientas estándar con las que podemos trabajar y nos toca realmente hacer lo que tengamos que hacer para tener el pasaje, para poder darle la integridad para el abandono. Por eso que lo mencionaba, porque de pronto en Latinoamérica el concepto hechizo se puede decir, ah, bueno, pero es que es una mala práctica. Es que lamentablemente en el tema de abandono nos encontramos con cada cosa donde el ingenio del ingeniero o del técnico se despierta realmente. Porque si comparamos, como mencionó hace un momento Vicente, lo que se tiene que hacer versus lo que la legislación te dice, póngale sello, póngale 200 metros, 50 metros aquí, 50 metros acá, en la realidad tenemos una serie de complicaciones técnicas downhole que realmente nos lleva a hacer muchas cosas para poder intentar recuperar y darle la integridad que se requiere. El cual. Aquí nos puedes hablar de esta nueva herramienta, Germán, del Gator Perforator. Sí, esa en realidad, bueno, esta es una de las que tiene más trascendencia, una herramienta, bueno, de Lee System, en realidad de un canadiense, que básicamente, a ver, el desafío técnico más grande que hay en los abandonos, para los que tengan la oportunidad de hacer abandonos o los que ya tienen en su espalda varios abandonos, es eh, la eficiencia del sello que podemos lograr cuando tenemos que hacer un sello transversal, ¿no? O sea, siempre nosotros tenemos que hacer un sello transversal que llegue de roca a roca, como se le denomina, y eso es lo que más cuesta, ¿no? Tenemos diferentes técnicas y demás con tapón K, circulando, squeeze, cementaciones y demás. Pero bueno, esta herramienta lo que hace básicamente es perforar y no invadir la formación. Entonces nos permite posicionar el cemento de la manera más eficiente posible detrás de la cañería. Eh, Nada, es una herramienta que está en auge y creo que cambia el paradigma un poco de los abandonos, que está muy bueno, porque básicamente es una herramienta de operación sencilla que permite posicionar el cemento donde nosotros queremos. Que bueno, eso por eso me suena como muy importante. Creo que es una herramienta que vale la pena seguirla. No sé si quieres sumar Una algo más que herramienta una experiencia. muy versátil la herramienta, ¿correcto?
Puede hacer exacto, múltiples cortes a nivel seccional para poder dar esa integridad, ¿no?, que mencionas. Sí, exacto. el drama como decía Germán, el drama más grande que hay y que nos cuesta, y a veces tenemos que hacer cementaciones, repeticiones, es en la exposición al anular. El anular que por lo general tienen lodos deshidratados, y es muy difícil de remover en la medida que nosotros tengamos más contacto con el anular, más exposición. Estas rajaduras son diametralmente opuestas en cada corte y son 4, y uno puede ir haciendo rajaduras cada 1 metro y cubrir una zona de 30 metros y limpiarla, lavarla, limpiarla. Este, hay una herramienta lavadora que, en función de la geometría que se genera en la rajadura y la circulación de fluido, la remoción es mucho más efectiva. ¿Cuál sería lo ideal? Hacer una práctica alternativa es el section mill, ¿no es cierto? O sea, Ujú. eh, presar 20, 30 metros de casing y dejar expuesta totalmente la formación. Esa sería otra alternativa, pero de un costo mayor. Así que está muy bueno esto. Vos ya las has utilizado, Germán, y les ha dado resultados. Es lo más importante. Hay resultados sobre esto. Ok, pasemos a esta parte tan importante que era justamente la que veníamos charlando, donde no solamente el aspecto técnico eh, se tiene que tomar en consideración dentro de los equipos de abandono, sino que hay todo un trabajo multidisciplinario con las áreas seguramente departamento legal, departamento de asuntos comunitarios, departamento ambiental. Tú mencionaste, Vicente, que los temas de abandono pues traen complejidades desde el punto de vista de los caminos se cerraron, las locaciones ya no existen, muchas veces incluso los cabezales, las facilidades de superficie han sido vandalizadas o simplemente fueron recuperadas tempranamente, pero una de las realidades con las que se vive es que también se vandalizan, porque obviamente es material metálico que muchas veces la gente de las comunidades o cercanas o gente ajena a las comunidades lo ve como una fuente de ingreso, ¿no? Y por ejemplo, acá mostramos unas fotografías de un scouting que se hizo en selva, en condiciones muy complejas desde el punto de vista logístico y también muy complejas desde el punto de vista socioambiental, porque estamos en una zona muy sensible. Y ese scouting justamente te lleva a tener un equipo multidisciplinario para tener esa visión no solamente técnica de lo que hay que hacer en el fondo del pozo. Y ojo, estamos hablando de la parte de superficie, ni siquiera estamos entrando a la parte de la complejidad técnica del pozo, sino de ver qué es lo que necesitamos a nivel de superficie, no solamente de menor impacto posible al momento del abandono. Por ejemplo, en este caso particular que vemos en la foto del lado izquierdo, vemos el cabezal con parte de la instalación de superficie y que prácticamente la selva ya creció alrededor de él, ¿no? Y obviamente aquí no podemos hacer un impacto mayor, más aún porque tenemos comunidades cercanas. Entonces, el impacto tiene que ser el mínimo y ahí es donde Germán entra a tallar el concepto de la planificación. ¿Con qué lo voy a hacer? En este caso particular, estos pozos se hicieron con cold tubing, porque obviamente la afección o el impacto de la locación es menor y porque también los equipos se podían transportar. Digamos que gran parte de los proyectos de abandono, no solamente el costo está en el tema de la intervención per se en el pozo, sino en las condiciones logísticas para llegar a hacer la intervención. De hecho, aquí el proyecto conllevó más inversión en el tema logístico que en la parte per se de la intervención. Y muy importante tratar de entender qué es lo que tenemos alrededor, si existen cuerpos de agua, si existen acuíferos, si es que existen, por ejemplo, comunidades cercanas que puedan generar, se le pueda generar algún tipo de impacto. Y para eso que hay que hacer conversaciones previas, un trabajo previo de planificación muy grande. Particularmente en este proyecto también tuvimos unas consideraciones donde no diría si la planificación falló, pero sí los resultados de esa planificación no fueron como se esperaban.
De hecho, en este caso en particular tuvimos problemas con las comunidades, con un previo acuerdo ya establecido, ese acuerdo se desconoció y cuando las cargas comenzaron a bajar con el helicóptero, las cargas fueron secuestradas como tal, obviamente ante ciertos pedidos y reclamos para negociación con las comunidades. Temas que obviamente escapan de lo meramente técnico del abandono, pero pasan a un tema más de índole legal, de relaciones comunitarias, temas ambientales. Incluso el gobierno tiene que interceder para poder, porque finalmente el cumplimiento es con el gobierno, con el Estado, ¿no? Es un tema de cumplimiento ya parte del contrato de la licencia de los campos. Y obviamente cuando hay una afección de terceras partes o de partes involucradas, tiene que mediar de alguna manera el gobierno para esto. Con esto quiero decir que la complejidad de los proyectos puede ser muy grande y el equipo interdisciplinario o multidisciplinario tiene que ser también grande. No solamente por estos aspectos, como mencionó Vicente, los aspectos geológicos son temas que se tienen que considerar y tomar en consideración, tomar en cuenta para la planificación y la ejecución. Tú puedes mover todos los equipos aquí a nivel técnico, todo perfecto, llegan las comunidades y no te dejan hacer el trabajo. Y tienes otras condiciones, de repente, como la cuenca de Neuquén, la cuenca de Talara en Perú, donde tienes lugares mucho más amplios, mucho más extensos, pero que también ante ciertas situaciones no planificadas o condiciones de falta de monitoreo, como Germán estuvo mostrando, y algunos de estos pozos inactivos, porque a eso vamos, son inactivos, pero pueden y van a acumular seguramente energía en el tiempo, pueden generar algún tipo de impacto futuro y eso puede conllevar algún problema a los proyectos futuros. De aquí quiero mencionar muy claro los conceptos de legalidad y legitimidad. Legalmente podemos cumplir con el plan de abandono, tenemos todo estipulado, todo está aprobado, pero legítimamente si no hemos hecho un acuerdo, un trabajo previo con las comunidades, no hemos involucrado, no hemos comunicado, no hemos hecho todo este trabajo previo de monitoreo, de concientización, de comunicación, es posible de que a nivel de legitimidad frente a nuestros stakeholders, que uno de los más importantes son las comunidades cercanas a nuestras operaciones, esa legitimidad se pueda perder. Y no importa que tengamos legalmente permisos para hacer esos trabajos, si la comunidad tiene algún inconveniente, puede legítimamente pararnos las operaciones. Y ojo, no solamente puede repercutir en las operaciones de abandono de pozo, puede repercutir en las operaciones de producción de lote si es que esto escala mayor. Por eso es muy importante la planificación y el trabajo previo con el equipo multidisciplinario que atiende estos aspectos de legalidad y legitimidad con las comunidades. No sé si tienen algo que comentar respecto a esto, muchachos. Es tal cual la situación que existe acá en nuestro país, así que estamos hablando de lo mismo. Es lo mismo, es transversal, es una situación transversal en toda Latinoamérica. Bien, esto justamente era lo que hablaba Vicente, ¿no? Hay condiciones, estos son casos reales y de hecho son de dominio público, porque lo son. De hecho, este tipo de pozos se convirtieron en pasivos, son de compañías que ya no existen, muchas décadas atrás. Recordemos que la explotación petrolera en muchos de nuestros países tiene más de 100, 120, 130 años. Entonces, son pozos que ya quedaron totalmente ni siquiera abandonados o mal abandonados, porque obviamente la legislación en esos tiempos no les exigía mucho, pero hoy quedaron como pasivos del gobierno, ¿no? Y estas son las condiciones en las cuales se podría encontrar una situación de descontrol, de situación en la que no tenemos un monitoreo, como mencionó Germán, no tenemos incluso un reporte del estado de estos pozos, el historial, etcétera. Entonces te encuentras con situaciones bastante complejas donde los temas de comunidad influyen muchísimo. No solamente a nivel técnico, aquí digo, la emergencia, si hablamos de una emergencia operativa, ya no es tanto el impacto a nivel operacional, porque operativamente lo vamos a hacer, lo vamos a trabajar, lo vamos a controlar, sino el impacto reputacional, que muchas veces incluso ni siquiera corresponde a la organización, a la compañía, sino probablemente, como este caso, sea un tema del gobierno, sea un tema, un pasivo del gobierno que no se tenía mapeado, no se tenía monitorizado, pero la organización o la compañía que esté dentro de la cercanía de ese pasivo ambiental va a tener el impacto
de legitimidad, va a tener ese impacto de reputación. Y es por eso que las organizaciones no solamente, o tienen que estar preparadas, no solamente para responder lo que les corresponde legalmente, sino muchas veces para responder lo que les corresponde legítimamente por el impacto que tiene socialmente, ¿no? De hecho, aquí vemos una operación en la cual se tuvo que hacer un trabajo de intervención para controlar este pozo que tenía muchísimas décadas en un estado totalmente, no solamente de abandono, sino escondido, porque encima de este pozo había una zona deportiva, vamos a llamarlo así, de una comunidad cercana a un lote, y el pozo acumuló presión, y lo vemos en la foto de la izquierda. Eso de que los pozos antiguos, viejos, no acumulan presión, es una falacia que incluso he visto que se lleva a operaciones de workover. He visto operaciones de workover donde, por ejemplo, el fluido de workover, el WOF, no se considera nada porque los pozos son muy viejos, no tienen energía, hasta que ocurre algo donde el pozo recupera energía y pasa lo que no queremos que pase. Entonces, esas falacias técnicas las llevamos muchas veces a nuestros programas de intervención o el gerenciamiento de pozos. Y es algo que en lo que yo pido despertar, un despertar de conciencia técnica para entender de que el comportamiento de estos pozos, más aún si no se tiene información, hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, hablábamos de la parte de barreras, hemos estado viendo el tema de barreras, y una de las cosas que probablemente pueda ser disruptivo para muchas organizaciones o muchos líderes que están gestionando los campos es poder ver esto a nivel macro. Hablábamos con Germán y con Vicente sobre la matriz de riesgo que tiene que ver más desde el punto de vista operativo, pero desde el punto de vista de gestión global de las estrategias de abandono de pozo, la metodología Bowtie, que es básicamente una gestión de riesgos en modo barrera, nos permite visualizar las barreras, primero que nada las amenazas que nos pueden llevar a un tema de descontrol o pérdida de integridad que finalmente termine en una migración de fluidos fuera del pozo, y también las potenciales consecuencias, que como vemos no solamente son operativas, son consecuencias también reputacionales. Y poder establecer a nivel de gestión barreras preventivas y barreras mitigantes, donde nuestro foco tiene que estar no en la cantidad de barreras, sino en la efectividad de las mismas, para poder entender como organización qué debo de instaurar de manera sistémica. De nuevo, no es solamente una campaña de abandono, bueno, se juntan 3, 4 ingenieros para resolver el problema para la organización. No, esto tiene que ser parte del ADN de la compañía, de la organización, para poder entender qué barreras existen o deberían de existir para el tema de los abandonos. Por ejemplo, un caso específico dentro de la evaluación del Bowtie, en el evento top de la migración de fluidos fuera del pozo, las potenciales amenazas, ojo, pueden identificarse otras: corrosión del casing o tubería, presiones de formación anómalas, degradación de materiales de sellado, cemento, tapones, falla en el proceso de cementación, movimientos geológicos o sísmicos. Como potenciales consecuencias pueden ser estas u otras adicionales: contaminación de acuíferos y cuerpos de agua, daño ambiental con impacto a la flora y fauna, pérdida de reputación y posibles multas por incumplimiento regulatorio, afección a la salud pública en el caso de liberación de gases tóxicos como el H2S, costos elevados en remediación y nuevas intervenciones. Como dijo Germán, es la última oportunidad para hacer las cosas bien, pero no es que va a ser la última realmente, porque si pasa algo que no selló correctamente, vas a hacerlo de todas maneras por un tema de exigencia, aparte de las multas, pero eso sí, te va a costar tremendamente. Ahora, como amenazas y consecuencias está bastante claro. Esto va a ser obviamente muy específico para cada condición, de pronto geográfica, de condiciones de pozos, etcétera, pero que se puede construir uno a uno en cada organización. Las barreras preventivas, y ojo, las barreras también pueden tener factores de escalamiento, que son factores que pueden hacer que esas barreras se degraden o fallen, ¿ok? Dentro de las barreras preventivas, por ejemplo, podría ser materiales de sellado de alta calidad. Ahora, por más que tengamos el concepto dentro del ADN de la compañía que vamos a usar cementos buenos, vamos a usar materiales específicos, si no tenemos una condición de almacenamiento o de mezcla inadecuada de pronto del cemento, y como dijo Vicente en una conversación anterior, hay que tener consideraciones del mezclado, de la contaminación del cemento al momento de hacer la parte operativa, esas barreras se van a ir degradando, se pueden degradar y pueden fallar y no ser efectivas. Pruebas de integridad de pozo antes del abandono, monitoreo de presión en la columna durante el periodo tras el abandono, que es la parte posterior, revisión y cumplimiento del estándar del abandono, dentro de las barreras mitigantes, planes de contingencia ambiental,
posibilidad de intervención y sellado secundario, monitoreo superficial a largo plazo. Si se dan cuenta, algunos factores de escalamiento lo que nos van a llevar es al despertar de la gestión. Yo puedo tener un plan de contingencia ambiental que tiene que ver con la estrategia para contener y remediar en caso de una liberación de fluidos. Pero si es que tengo deficiencias en la gestión para la disponibilidad de equipos o personal, esa barrera va a fallar. Así de simple, va a fallar. No, sí lo tengo escrito en mi documento de gestión, pero no lo tengo yo físicamente, no cuento con un equipo, no cuento con equipos para atender este evento. La consecuencia va a llegar a su máximo potencial, que podría ser una contaminación de cuerpos de agua como ríos, o podría ser de repente afección a viviendas cercanas de las comunidades. Esos factores de escalamiento, como les digo, pueden ser múltiples y se pueden dar y tienen que evaluarse en las barreras que tengamos, tanto preventivas como barreras mitigantes. Ahora, hay que considerar que para que estas barreras mantengan una efectividad, hay que verificar nuestro sistema de gestión, tiene que ser parte del ADN de la compañía, no solamente una acción. Las barreras no son acciones, son elementos sistémicos de la organización. Y para eso y verificación de la efectividad de la barrera, porque como les dije, no es tener tantas barreras por amenaza, sino lo importante es que la barrera tenga la efectividad correcta que debería de tener. Y para eso tenemos medidas de verificación y mejora con. ¿Ok? Yo quería mostrarles aquí esto. Aquí vemos, por ejemplo, en el software Bowtie Master, podríamos tener un Bowtie tan complejo como este, tan grande como este, con un Bowtie más sencillo, pero va a depender, este solamente es un ejemplo de otro caso, pero va a depender de construir el Bowtie en conjunto con las personas, de nuevo, no solamente del ámbito técnico, sino también del ámbito social, ambiental, legal, etcétera, porque esto es un trabajo multidisciplinario. Y este diagrama de Bowtie nos va a permitir que a nivel gerencial poder no solamente establecer los recursos, sino la verificación de la efectividad de las barreras para que esas barreras luego no se conviertan, como vimos en las consecuencias, en una afección no solamente económica, sino reputacional en la organización. Bien, esto es lo que teníamos para compartir en este conversatorio. Creo que hemos hablado de todo un poco. Este conversatorio básicamente es previo a el curso que hemos preparado junto con WFS y el equipo, tanto Vicente, Lerena como Germán Olais, el curso de estrategias para el abandono de pozos que se va a realizar del 18 al 23 de noviembre de este año 2024. Son 16 horas donde vamos a abordar no solamente aspectos técnicos, sino también estos otros aspectos que se tienen que considerar en los proyectos de abandono de pozos. No sé si Germán, Vicente quieren añadir algo más para tomar en consideración para toda la audiencia que nos está escuchando y que seguramente están interesados en el curso de estrategias de abandono de pozos. Agradecer a los que estén escuchando, a los que vayan a escuchar. Estamos a disposición de lo que necesiten. Somos técnicos con experiencia, no las sabemos todas, hay muchas cosas que no las conocemos y hay muchas cosas que si no las conocemos las queremos desarrollar. Y seguramente que toda la gente que está escuchando, la gente que participe del curso en noviembre, nosotros nos vamos a retroalimentar, seguramente. Gracias, Vicente. No, por mi lado, bueno, nada, agradecerles el tiempo. O sea, sé que los que han llegado hasta acá seguramente que ha sido por la curiosidad y demás, la misma que me llevó a mí a entrar en esta disciplina tan linda. La realidad es que está llena de desafíos y nada, es algo muy interesante transmitir también los conocimientos y retroalimentarse, como dijo Vicente, porque hay mucho por hacer en esto. Ya lo vimos que la bolsa de pozo cada vez más grande y creo que a nuestras generaciones lo que nos corresponde justamente es dejar esto eh, en el estado que lo encontramos mejor. Así que eso es lo que quiero transmitir, básicamente esa es mi postura. Muchas Gracias, gracias. gracias Vicente, Lerena, gracias Germán Olais, gracias por su tiempo y por sus conocimientos y por esa experiencia que nos va a permitir acortar la curva de aprendizaje de todas las personas que van a estar presentes en el curso. Las personas que están interesadas en el curso les vamos a dejar un link de conexión para que puedan inscribirse y cualquier comentario, por favor, lo tenemos también dentro de la página
y a través de las redes sociales donde estamos promocionando este entrenamiento. Muchísimas gracias y nos vemos el 18 de noviembre.